Buenos días a todos. Buen día, doctora. ¿Cómo están? Buen día. Esperaremos que entren. Ya por lo menos 25, ya están 11. Ya están ingresando y vamos a empezar con la clase. Mientras voy a estar compartiendo la pantalla. Esto es. Ahora sí.
Y ya. Entonces, vamos a ver la clase hoy día. Vamos a continuar avanzando sentido del olfato. El día miércoles hemos visto el esqueleto óseo de las fosas nasales, porque al hablar del sentido del olfato estamos hablando de las fosas nasales, ¿no? Donde está el nervio olfatorio, el que recoge esas partículas odoríferas, ¿no? Para nuestro sentido del olfato. Hemos hablado ya de las paredes, pared lateral, medial, superior, inferior, abertura superior, o narinas o abertura piriforme y detrás el orificio posterior llamado coax. Ya hemos detallado todo el revestimiento óseo, hemos hablado del revestimiento cartilaginoso y hemos hablado de esto, ¿no? De los cartílagos, hemos dicho cartílago del tabique nasal, cartílagos laterales, cartílagos alares aquí en las alitas de la nariz y los accesorios entre ellos. Y hemos tocado como un último punto a estas paredes y orificios revestidos de mucosa, ¿no? Y hemos hablado que estas paredes revestidas de mucosa, ahí está, presentan también no solo ese revestimiento mucoso, sino también revestimiento cutáneo. Ya hemos visto en el vestíbulo nasal y hemos hablado algo. Hemos hablado, o todavía no hemos hablado de esta pared lateral, hemos dicho que acá en la pared lateral tenemos a los cornetes y los meatos, y revestidos de mucosa se dividen en tres porciones, ¿no? Una porción posterior, aquí, posterior a los meatos, llamada porción, ahí está, retroturbinal, delante o postturbinal, delante preturbinal y arriba supraturbinal, o también se llaman conchales, ¿no? Puede ser anterior o preconchal, retroconchal o supraconchal, aquí arriba, ¿no? Supraconchal. ¿Qué más? Esto ya hemos visto en la anterior clase. La pared medial, la pared posterior. Ya, les voy a explicar un poquito de la zona turbinal, ya a la altura del meato nasal superior. Yo tengo aquí el meato, miren, aquí está el meato nasal superior. Y a esta altura, en este meato que está tapizado de mucosa, vamos a encontrar primero, ya hemos hablado del orificio o el agujero esfenopalatino, ¿no? Hemos dicho que en este meato superior se va a abrir el agujero esfenopalatino. Les he explicado que aquí estaba la apófisis orbitaria, el esfenoidal, y aquí venía la cara inferior del cuerpo del esfenoides. Y esta escotadura que se llamaba palatina, que estaba entre la apófisis orbitaria y la apófisis esfenoidal del palatino, tapada por el cuerpo del esfenoides, se transformaba en agujero, y como está entre el esfenoides y el palatino, se llama agujero esfenopalatino. Entonces, en este meato vamos a encontrar a ese agujero esfenopalatino. Vamos a encontrar una arteria que va a tener el mismo nombre, arteria esfenopalatina, que está destinada al cuerpo del esfenoides, y el nervio nasopalatino. Ahora, también hemos hablado del meato inferior. Miren, aquí está el meato inferior, este espacio, porque esto es el cornete. Y hemos dicho que en este meato inferior está el orificio inferior del conducto nasolagrimal. ¿Por qué? Porque el conducto nasolagrimal está aquí arriba. Por aquí ingresan las lágrimas y entran aquí a las fosas nasales, ¿no? Entonces tenemos, en el meato superior tenemos tres detalles: el orificio nasopalatino o agujero nasopalatino, la arteria esfenopalatina, ¿no? Agujero esfenopalatino, arteria esfenopalatina y el nervio nasopalatino. Y aquí en el meato inferior vamos a encontrar el orificio inferior del conducto nasolagrimal. El orificio inferior, aquí dice solo el conducto, no, el conducto es así, largo. Arriba está el conducto con su orificio superior y aquí abajo en el meato inferior está el orificio inferior del conducto nasolagrimal. ¿Listo? Entonces, eso encontramos aquí en el meato inferior, en el meato superior. Ahora vamos a ver en el meato nasal medio. Entonces, aquí está el meato nasal medio y hemos detallado y hemos dicho que aquí encontramos los 5 elementos del meato medio, ¿no? Hemos dicho la bulla etmoidal, aquí está la bulla etmoidal. La apófisis unciforme, esta es la apófisis unciforme. Este espacio que me está mostrando es el hiato semilunar, ¿no? El hiato semilunar. Todo esto entonces, miren, la bulla etmoidal. La bulla, la apófisis unciforme es este repliegue.
Ahí está, este repliegue es la apófisis unciforme. Este espacio que separa a la bulla de la apófisis unciforme es el hiato semilunar. El surco retrobullar es este, ahí está detrás, el surco retrobullar, y lo que nos faltaría es la trabécula uncibullar, que no está aquí, ¿no? No está la trabécula uncibullar, entonces no detallamos, pero tendría que estar aquí la trabécula uncibullar y no se ve, ¿no? Está, ¿por qué? Porque está tapada de mucosa. ¿Qué más? Nada más. Nada más. Entonces, ya he detallado el meato superior con 3 elementos, he detallado el meato inferior con 1 elemento, ahora hemos detallado el meato medio con los 5 elementos. Hemos hablado de la zona preconchal y hemos dicho que en esta zona que está delante de las conchas o cornetes, aquí vamos a encontrar, forma parte del vestíbulo, de esto que se llama vestíbulo nasal, que es la transición entre mucosa, y piel, ¿no? Y hemos dicho que en esta zona del vestíbulo nasal, aquí están unos elementos, unos pelitos que se llaman vibrisas, ¿no? Y hemos hablado toda la clase de las vibrisas. Aquí, ¿dónde está? Un ratito. Ah, no, ya nos hemos saltado. Hemos hablado de las vibrisas y hemos dicho que estas vibrisas que están aquí, se ven, tienen 3 funciones, ¿no? Humidificar, purificar y calentar el aire inspirado. Entonces, ahora vamos a hablar de la pared medial. Y hemos dicho que esta pared medial, que está tapizada de mucosa, tiene aquí una zona bien vascularizada que se llama mancha vascular. Y esta mancha vascular es punto de las epistaxis a repetición. Y ya les he explicado que epistaxis es cuando nos sangra la nariz. Y les he dicho que el término sangrar o hemorragia está mal dicho, entonces tenemos ya ahí, ya sabemos que se llama epistaxis. Y es aquí a partir de esta zona vascular que es la pared medial tapizada de mucosa. El techo tapizado de mucosa con sus 4 segmentos, ¿no? Una zona aquí, frontonasal, etmoidal, esfenoidal anterior, esfenoidal inferior, igual, tapizados de mucosa, y también aquí encontramos, ¿no? Vestíbulo nasal, y la pared inferior, lo mismo, ya hemos hablado, tapizado de mucosa. Encontramos aquí el conducto incisivo por donde pasan vasos y nervios nasopalatinos, eso también ya hemos explicado. Ahora nos falta hablar las cavidades anexas que se llaman senos. Ahí está la pared superior, la pared inferior, los orificios también tapizados de mucosa. ¿Qué más? Los senos. Estos senos que estamos viendo aquí, a ver, esto que es el seno maxilar, esto que es el seno esfenoidal, miren, el cuerpo del esfenoides, aquí el maxilar, ya tenemos 2, entonces está escrito aquí, dice, ¿no? El grupo maxilar, formado por el seno maxilar, el grupo esfenoidal, formado por el seno esfenoidal, y el grupo etmoidal, formado por las hemiceldillas o celdas etmoidales, que ya hemos hablado que están en esas 4 caras de los laberintos etmoidales, ¿no? Y como anexos tenemos aquí a los senos frontonasal, ¿no? Frontonasal. Ahora, el seno maxilar. El seno maxilar tiene harto detalle porque tiene 3 paredes, tiene una base y un vértice. Ya ahí están sus paredes, miren. Tiene, dice, una pared superior. Vamos a dibujar al seno maxilar aquí para que puedan comprender un poquito. Voy a dibujar al maxilar. Esto voy a hablar así a grosso modo nomás, ya, porque no entra mucho al examen. Esta es la cara medial del maxilar. Y aquí arriba hemos visto un orificio de contorno irregular que se llamaba seno maxilar. Este seno tiene 3 paredes. Miren, tiene aquí, vamos a hacer de negro, una pared superior. Ahí está, una pared superior. Esta pared, la pared anterior o yugal, esa pared anterior está mirando a la apófisis cigomática del maxilar. Y tiene una pared posterior, esta que se llama infratemporal, porque sabemos que esta cara es llamada infratemporal del maxilar. ¿No ve? Aquí está la cara orbitaria, la cara infratemporal. Entonces, miren, este es el seno maxilar
con 3 paredes. ¿Ya? Una pared superior, llamada también orbitaria, porque está formando parte de la cavidad orbitaria. Aquí adelante, mirando a la apófisis cigomática del maxilar, está la pared yugal, donde está la fosita canina, dice, mire, donde está la fosita canina. Y la pared posterior o infratemporal, donde está la fosa infratemporal. Y aquí la pared superior, sabemos que aquí nos encontramos con el surco infraorbitario, el conducto, ¿no es cierto?, infraorbitario. Su base, esta es su base, tiene 2 segmentos, tiene un segmento superior, un segmento inferior. Su segmento superior, dice, se articula con el cornete nasal inferior, el segmento inferior. El segmento superior está en relación con el conducto nasolagrimal, Esta base tiene 4 bordes, miren, un borde superior, un borde inferior, un borde anterior, un borde posterior. El borde superior está en relación con las hemiceldillas. Aquí hemos dicho que tenemos hemiceldillas. El borde anterior está en relación con ese conducto que ya les he dicho que se llama nasolagrimal. El borde inferior está formando parte del piso de las fosas nasales, aquí está. Y el borde posterior está en relación con la tuberosidad del maxilar que está aquí atrás y forma parte de la fosa infratemporal. No necesitamos detallar así. Lo que quiero que sepan es que este seno maxilar está aquí en la cara medial del maxilar. ¿Se acuerdan? Hemos avanzado apófisis palatina del maxilar que le dividía en 2 porciones. Porción superior o nasal, porción inferior o bucal. Y en la porción nasal hemos detallado al seno maxilar. ¿Por qué es importante este seno? A menos de que sean ustedes otorrinos, sean especialistas y su especialidad sea en otorrino, tendrían que aprender, ¿no?, las paredes, la base y el vértice de este seno maxilar. Ya hemos visto que tiene 3 paredes, y su base tiene 4 bordes y tiene 2 segmentos. Ahora su vértice está hacia el hueso cigomático, ¿no?, que está delante del maxilar, el hueso cigomático. Entonces su vértice prolonga, dice, al hueso cigomático. ¿Qué función tiene el seno maxilar? Es una cavidad neumática. Entonces, cuando hablamos de cavidad neumática, nos referimos a que este tiene dentro aire, ¿no? Y que su complicación es una sinusitis, ¿no? Puede ser que este seno maxilar donde existe aire, se infecte. ¿Por qué? Porque la secreción mucosa ingrese aquí, no sale por el orificio anterior de las fosas nasales y esa secreción se queda aquí en el seno maxilar, tapando al seno maxilar y produciendo lo que llamamos la sinusitis. Hemiceldillas etmoidales. Ya hemos hablado de esto. Ya hemos hablado de las hemiceldillas y aquí nos estamos detallando a las hemiceldillas anteriores, ¿ya? En estas hemiceldillas anteriores, dice, desemboca el meato nasal medio con sus elementos. Ahí desemboca 5 elementos. Desemboca el hiato semilunar. El hiato semilunar es parte del meato nasal medio. La apófisis unciforme y la trabécula uncibullar también es parte del meato medio. Y el surco retrobullar también. Entonces, en resumen, decimos, las hemiceldillas etmoidales anteriores, estas se abren aquí, ¿no? Se abren en el meato nasal medio. La celda etmoidofrontal, ¿ya? La celda etmoidofrontal. Este seno frontal que hemos visto en el hueso frontal, igual, tiene pared anterior, tiene pared medial, tiene pared posterior y tiene base. Y su base también tiene paredes. Miren, el seno frontal. Entonces vamos a dibujar aquí al frontal para que se ubiquen dónde está. Aquí, aquí y así. Aquí, si nosotros sacamos esta porción donde está la sutura metópica, la glabela, si nosotros retiramos esto, la glabela, aquí debajo está este seno, que se llama seno frontal, así se llama, seno frontal, ¿ya? Este seno frontal tiene así, una pared anterior, tiene una pared posterior y tiene una pared medial. Su pared anterior, dice, corresponde a la región supraciliar, superciliar sería, ¿no? Hemos dicho que esta zona que está entre los arcos superciliares,
Así, esta zona se llama superciliar o interciliar también se llama. Entonces, esta pared anterior corresponde a la porción interciliar. En cambio, su pared posterior, aquí atrás nosotros vamos a ver a la cavidad craneal. Entonces, ¿con quién va a estar en relación su pared posterior? Con las meninges y con el encéfalo, ¿no? Con las meninges y con el encéfalo. Es también así que cuando se produce una sinusitis, esa sinusitis puede avanzar a través de este seno frontal y puede llegar a inflamar y a infectar a las meninges y al encéfalo y producir una meningitis. Por eso es que cuando ustedes están con sinusitis, les duele aquí la región interciliar duro, fuerte les duele, y cuando ustedes agachan la cabeza, bajan la cabeza, es un dolor como que su cerebro estuviera chocando con el hueso, ¿no? Es un dolor así, como cuando su cerebro está chocando con el hueso, es esa sensación se siente así. Entonces, esa pared posterior está en relación con las meninges y el encéfalo y es por eso el dolor. Y miren, si se complica esta sinusitis y no se trata, puede infectar a las meninges y al encéfalo y producir una meningitis. Miren cómo una sinusitis se puede complicar a una meningitis. Su pared medial, aquí al centro, su pared medial, dice, del seno frontal, están, ¿no? Lado a lado, está mirando. Cada seno frontal, porque está dividido por su pared medial, mira, ¿no? A cada lado. Entonces dice, está separado por el lado opuesto. Su base ahora, el contorno siempre va a ser su base. Tiene dos porciones, una pared lateral, una pared medial. Su pared lateral, esta, dice su pared lateral, es llamada también orbitaria, ¿no? Y su pared medial es llamada etmoidal. ¿Por qué? Porque va a mirar aquí al etmoides. Aquí tenemos nosotros en la escotadura etmoidal al etmoides. Listo. Esto era la celda etmoidofrontal. Ya hemos hablado de las hemiceldillas anteriores, el seno frontonasal o etmoidofrontal. Ahora vamos a hablar de las celdas etmoidales posteriores, ¿no? Y estas desemboca aquí, dice, el meato nasal superior y el meato nasal supremo si existiría. ¿No? Hemos dicho el supremo de Santorini. Entonces, si este cornete tiene su meato, este meato más el meato superior desembocan, se abren en las hemiceldillas etmoidales posteriores. Esto solamente lo estamos nombrando así de pasada porque esto no lo vamos a ver, ¿no? Esto se verá en un cráneo articulado y en una persona viva, ¿no? Después ya no vamos a poder ver. Seno esfenoidal. Ahora vamos a dibujar aquí al esfenoides para que también nos ubiquemos un poquito, tengamos un poco de idea. Vamos a dibujar a la cara anterior del cuerpo del esfenoides. Y esa cara anterior era así, era esa carita que tenía la forma de un búho, de una corulla. Así. ¿No? Así. Y aquí estaba la cresta esfenoidal, el pico del esfenoides, los senos esfenoidales, así, las hemiceldillas etmoidales, esfenoidales. Ahí está, esta es la cara anterior. Dice que estos senos esfenoidales igual tienen pared anterior, tienen atrás su pared posterior, tienen superior, tienen inferior, tienen medial y tienen lateral. Su pared anterior, como está mirando al etmoides, porque delante del esfenoides está el etmoides, dice, está en relación con las hemiceldillas etmoidales. Sí, ¿con cuáles? Con las posteriores, ¿no? Entonces, este seno esfenoidal está en relación con las hemiceldillas etmoidales del etmoides. Su pared posterior, ¿con quién está en relación? Detrás del esfenoides, ¿qué hueso está? Está el occipital. ¿Qué parte del occipital? El clivus del occipital, la porción basilar del occipital. Entonces, su pared posterior, dice, ¿no? Su pared posterior está en relación, sin embargo, se halla alejada de la porción basilar del hueso occipital, ¿ya? La pared superior ahora, esta es su pared superior, ¿no? Se relaciona con la cara superior del cuerpo del esfenoide. Sabemos que aquí está la cara superior del cuerpo del esfenoide, ¿no? Entonces, esta pared superior está en relación con esa cara superior del cuerpo del esfenoide.
La pared inferior, esta es la pared inferior, va a formar parte del techo de las fosas nasales. Sabemos que la cara inferior del cuerpo del esfenoides, donde está la cresta esfenoidal inferior y aquí el vomer, está formando el techo de las fosas nasales. ¿Quién está jugando con mi presentación? Borren la pared medial. Ahora, esta es la pared medial, ¿no? Esta. Forma parte del tabique de las fosas nasales. Sin embargo, dice que está algo desviada, ¿no? Está algo desviada. La pared lateral, esta que es la pared lateral, va a formar parte también o va a mirar al surco del seno cavernoso. Sabemos que en la cara superior o en las caras laterales aquí hay un surco que se llama surco del seno cavernoso. Entonces esta pared lateral, ¿no? Está mirando aquí al canal, al surco carotidio o canal del seno cavernoso. ¿Quién estará jugando con mi pantalla? Ahora sí. Listo, con eso habríamos terminado esas cavidades anexas que se llaman senos. Seno esfenoidal, seno maxilar, seno frontonasal y hemicelvillas etmoidales anteriores, posteriores. Las arterias. ¿Qué arterias van a irrigar? Ya hemos avanzado con ustedes arterias y hemos visto ramas de la subclavia, ramas de la carótida externa, ramas de la carótida interna. Yo estoy viendo aquí la arteria etmoidal anterior y posterior. ¿Rama de quién era? De la arteria maxilar. Ramas de la arteria oftálmica. La arteria oftálmica es rama de la arteria carótida interna, colateral. La arteria palatina ascendente, rama de la maxilar. La arteria esfenopalatina y palatina mayor, rama de la maxilar. Ramas de la arteria maxilar. Ramas lateral o la rama lateral nasal y del tabique nasal. Estas son ramas de la arteria facial. ¿No? Ahí está. Entonces, la rama, la arteria nasal lateral y la del tabique nasal son ramas de la facial. Y estas, la etmoidal anterior y posterior, rama de la maxilar, la oftálmica, carótida interna, colateral, palatina ascendente, esfenopalatina y palatina mayor, ramas de la arteria maxilar. Vasos linfáticos. Tenemos a los submandibulares y los nervios. Sabemos que a las fosas nasales le va a venir a inervar como primer nervio el olfatorio, que nos da el sentido del olfato. Ya hemos hablado de esto. Gracias a este nervio nosotros tenemos nuestro sentido del olfato. Entonces, ¿pero qué parte está inervando el sentido del olfato? Solo la pared superior de las fosas nasales, la parte superior, la pared superior. Gracias a esa porción superior nosotros sentimos los olores. En cambio, el piso no tiene esa función de la olfacción, el piso tiene función respiratoria, por ahí respiramos. Entonces, las fosas nasales están inervadas por todos estos nervios. Vamos a ver, el olfatorio sí, porque él nos da el sentido del olfato. El nervio nasopalatino, el pterigopalatino y el etmoidal anterior. Ya hemos hablado de estos nervios, son ramas de los pares craneales, por ejemplo, el etmoidal anterior es rama del nervio nasociliar y el nervio nasociliar es rama del nervio oftálmico del trigémino. El nervio pterigopalatino es rama del nervio maxilar, es colateral del nervio maxilar del trigémino. El nervio nasopalatino también es rama del terminal del nervio pterigopalatino, ¿no? Nasopalatino. Y tenemos al nervio olfatorio, primer par craneal. Primer par craneal, sería el quinto par craneal. Estos tres ramas del trigémino. Borramos. Tenemos ya entonces la irrigación, la inervación. Ahí están las funciones que les había dicho. Entonces, las fosas nasales tienen dos funciones, ¿no? La parte superior, ¿no? Está a cargo de la olfacción. Ahí está, la olfacción. La parte inferior, que es el piso está a cargo de la respiración. Ahí está, el piso, entonces tiene función respiratoria, el techo tiene función olfatoria. Ahí está, ¿no? El aire se humedece, se calienta, la mucosa retiene y fija las partículas extrañas. Entonces, hemos hablado de las vibrisas. Esas vibrisas que están ahí en el vestíbulo nasal, en el piso de las fosas nasales.
Y hemos dicho que esas vibrisas tienen la función de humidificar, calentar y purificar, ahí está, purificar el aire inspirado, ¿no? Por eso les he dicho que no está bien que ustedes se depilen esos pelitos, esas vibrisas, lo único que tienen que hacer es cortar. Listo, ahora sí vamos a avanzar vista. Vamos a compartir vista. Ahí está, órgano de la visión. Este sentido es el segundo sentido que vamos a llevar. Hemos terminado olfato, es cortito. Quiero que aprendan lo más importante ya del sentido del olfato. Y ahora vamos a ver, tienen que aprender paredes, ¿ya? Paredes tienen que aprender de las fosas nasales y aberturas. ¿Quiénes están formando las aberturas? La mucosa, los orificios que encontramos en los meatos, eso tienen que aprender, en el meato superior que hay, en el meato medio, en el meato inferior. Y eso es lo más importante, y el vestíbulo, ¿ya? El vestíbulo nasal y las vibrisas. Ahora vamos a ver el sentido de la visión o vista. Para hablar de este sentido, tenemos que hablar un poco de esta imagen, que es el lóbulo occipital del cerebro. Miren, aquí me está mostrando el lóbulo occipital del cerebro, porque sabemos que el nervio óptico que está aquí adelante, saliendo del globo ocular, así el nervio óptico, este nervio óptico capta los impulsos de la visión. Aquí está el quiasma con el otro, y aquí están las cintillas. ¿Ven? Este es el nervio óptico, esto es el quiasma, y esta es la cintilla o tracto óptico. Y hemos dicho que este nervio capta a través del cristalino, capta la imagen, y esta imagen a través del quiasma y la cintilla óptica o tracto óptico lleva hasta el lóbulo occipital del cerebro para la visión. ¿Por qué? Porque en este lóbulo occipital hay 3 zonas que se llaman áreas de Brodmann, que son el área 17, 18 y 19. Así, cada área de este lóbulo occipital tiene una función. Un ejemplo, el área 17 tiene que encargarse de ver la contextura, la forma de lo que percibamos, de la imagen. Puede ser que yo esté viendo un bolígrafo y quiero saber qué forma tiene ese bolígrafo. Este discriminará el color, y este otro la distancia. Entonces, gracias a este lóbulo occipital nosotros tenemos visión. Por eso también debe ser, miren, les voy a dar un ejemplo. Cuando, por ejemplo, ahora ustedes que están mucho tiempo en la computadora y nos cansa la vista, el sentido de la vista, nos cansa la computadora, la pantalla, nos empieza a doler la cabeza. Pero cuando digo nos empieza a doler la cabeza, me estaría refiriendo a toda la cabeza, pero hay zonas específicas de la cabeza que nos duelen. Como este lóbulo occipital está en la región del hueso occipital y el occipital está atrás en la nuca, se van a dar cuenta que cuando su vista está bien cansada, les va a doler la parte posterior de la cabeza, la región occipital les va a doler. Por esto, ¿no? Por la vista, ¿no? Porque la vista se ha cansado, los músculos nos empiezan a doler, se cansan los músculos, y ese dolor, como existe esta vía óptica, repercute aquí al lóbulo occipital, y es por eso que nos duele la parte posterior de la cabeza, la región occipital. ¿Qué vamos a ver en el sentido de la visión? Nosotros vamos a detallar primero al órgano de la visión, ¿no? El órgano de la visión, que es el globo ocular. Pero para hablar del órgano de la visión, tenemos que recordar cómo están formadas las cavidades orbitarias, porque la cavidad orbitaria tiene techo, tiene piso, pared medial, pared lateral, tiene base y tiene vértice, y eso nosotros lo hemos detallado cuando hemos ido avanzando huesos. Les he dicho, la lámina orbitaria del etmoides forma la pared medial de la cavidad orbitaria. La porción orbitaria del ala mayor del esfenoides forma la pared lateral de la cavidad orbitaria. La cara superior de la apófisis cigomática del maxilar forma el piso de la órbita.
La porción orbitaria del hueso frontal forma el techo de la órbita. Eso ya lo hemos avanzado. Ahí está. Miren, entonces dice, para hablar de órganos de la visión, hablamos de las cavidades orbitarias y todas las estructuras que hemos encontrado en esos huesos que están formando estas cavidades. El globo ocular. Hoy van a conocer cómo está formado el ojo, cuántas capas tiene, en cada capa qué estructura encontramos, qué arterias, qué orificios tiene el ojo, cuántos polos tiene. Luego, ahí está, vamos a llevar 3 túnicas en el globo ocular. Vamos a llevar la túnica externa llamada fibrosa, la túnica media llamada vascular. ¿Por qué le han puesto ese término de vascular? Porque está sumamente irrigada por arterias y venas. La capa más interna llamada capa interna o nerviosa, donde tenemos a la retina. ¿Por qué le han puesto capa interna nerviosa? Porque de esa capa nerviosa nace el nervio óptico. Sabemos que el nervio óptico tiene como origen real las células ganglionares de la retina. Entonces, por eso a esta capa interna le han llamado nerviosa. ¿Por qué? Porque de ahí nace el nervio óptico y entonces vamos a estudiar en esta capa interna a la retina. Por último, vamos a llevar medios transparentes y medios refringentes. ¿Ya? Medios transparentes y refringentes. ¿A qué me refiero cuando hablamos de medios transparentes y refringentes? Al humor acuoso, al cuerpo vítreo y al cristalino, ¿no? Medios transparentes, dice el cristalino, por eso tiene ese nombre, el cristalino. Es un medio transparente. El humor acuoso y el cuerpo vítreo también son de ese color así bien transparentes como el agua, ¿no? Luego vamos a llevar los músculos. Vamos a hablar de esos 7 músculos que ya casi los hemos conocido y son los músculos que están formando el anillo tendinoso común de los músculos extrínsecos del ojo. ¿Cuáles son? Los rectos, recto superior, recto inferior, recto lateral, recto medial, oblicuo superior, oblicuo inferior y el elevador del párpado superior. Esos son los músculos extrínsecos del ojo. ¿Qué más vamos a llevar? Los párpados. Cubriendo al globo ocular tenemos ambos párpados, el párpado superior y el párpado inferior. Vamos a ver que esos párpados son 2 velos músculo-membranosos. ¿Qué quiere decir? Que tiene músculo y tiene membrana. Dentro de esas membranas, nosotros vamos a describir 7 capas, ¿ya? ¿Qué más tenemos? El aparato lagrimal. Entonces nosotros vamos a hablar de la glándula lagrimal principal y la accesoria y las vías lagrimales. Ahí está, ahí va a estar la glándula lagrimal y las vías lagrimales. Todo esto tenemos que describir. Vamos a empezar ahora a repasar las cavidades orbitarias. Y por último, vasos y nervios. Ahí está. Aquí está escrito y está con flechitas. Igual yo voy a ir sacando flechas, pero primero vamos a hablar de las paredes, donde se encuentra la cavidad orbitaria. Ambas cavidades orbitarias, ¿dónde están situadas? Dice, están superior y lateral a esto que son las fosas nasales. Miren, están arriba y afuera de las fosas nasales. Están aquí entre la cavidad craneal y el macizo facial. Miren, todo esto es la cavidad craneal y esto es el macizo facial, la cara quiere decir. Entonces estas cavidades orbitarias están así, entre la cavidad craneal y el macizo facial y están lateral y superior a las fosas nasales. ¿Qué función tienen estas cavidades? Contener aquí al ojo, al globo ocular. ¿Qué forma tienen estas pirámides? Tienen la forma de una pirámide cuadrangular. Estas cavidades orbitarias tienen la forma de una pirámide cuadrangular. ¿Qué quiere decir? Vamos a describir 4 paredes, pared superior, pared inferior, pared medial, pared lateral, y como tiene la forma de una pirámide, su base, que va a ser el contorno, su base, y adentro el fondo, su vértice. Entonces vamos a detallar 4 paredes, base y vértice. Vamos a empezar ahora a detallar eso. Vamos a empezar por las paredes, vamos a recordar huesos. ¿Y qué encontramos en cada pared?
A ver, vamos a empezar por el techo. Aquí me está mostrando esta imagen del techo. Y yo estoy viendo aquí al hueso frontal. Entonces, el techo, dice, tiene la forma triangular. Miren, tiene la forma triangular. Está formada por las cavidades orbitarias del frontal, porque este es el hueso frontal, por la cavidad orbitaria. ¿Qué encontramos? Ahí está, la porción orbitaria del hueso frontal. ¿Qué más está? Dice, el ala menor del hueso del esfenoides. Yo estoy viendo aquí chiquitita, miren, el ala menor del hueso del esfenoides. Ahí está. Entonces, también el techo está formado por la porción orbitaria del frontal y el ala menor del esfenoides. ¿Qué vamos a encontrar en este techo? Dos fositas, no sé si se acuerdan. Aquí una fosita y aquí otra fosita. ¿Cómo se llamaba esta? Fosita troclear, donde estaba la polea de reflexión del músculo oblicuo superior del ojo. Y afuera vamos a encontrar la fosita lagrimal, donde estaba la glándula lagrimal, ¿no? Entonces, eso encontramos en el techo, facilito. Estamos recordando solo al hueso frontal. Entonces, tenemos aquí el techo de las cavidades orbitarias formadas por la porción orbitaria del frontal y el ala menor del esfenoides. Y en este techo de las cavidades orbitarias encontramos en el ángulo interno la fosita troclear para la polea de reflexión del músculo oblicuo superior del ojo. Y encontramos la fosita lagrimal donde se aloja la glándula lagrimal. Nos vamos ahora al piso. Ahora vamos a detallar el piso. Esto es el piso. En el piso nosotros vamos a encontrar, primero, ¿quiénes están formando? Yo estoy viendo aquí el piso estoy viendo también tiene forma triangular y está formado por la cara superior u orbitaria de la apófisis cigomática del maxilar. Miren, aquí está el maxilar, aquí está la apófisis frontal del maxilar, aquí está el hueso maxilar así y aquí está la apófisis cigomática y sabemos que esta apófisis tiene cara superior orbitaria, tiene cara anterior geniana, tiene cara posterior infratemporal. Entonces, yo estoy viendo aquí la cara orbitaria de esta apófisis cigomática, ¿no? ¿Qué más? Entonces ya está, la cara orbitaria de la apófisis cigomática del maxilar. La cara medial de la apófisis frontal del hueso cigomático, aquí está. Miren, la cara medial de esta apófisis que se llamaba apófisis cigomática, apófisis frontal del hueso cigomático. ¿Por qué? Porque se estaba viniendo aquí a articular con el frontal. Entonces estoy viendo aquí la cara medial, aquí la cara medial de la apófisis frontal del hueso cigomático. ¿Listo? ¿Qué más voy a encontrar? Aquí chiquitita, estoy viendo aquí la apófisis orbitaria del palatino. Ahí está, la apófisis orbitaria del palatino. Entonces repito, el piso que tiene forma triangular está formada por la cara superior orbitaria de la apófisis cigomática del maxilar, la cara medial de la apófisis frontal del hueso cigomático y la apófisis orbitaria del palatino. Ahora, ¿qué encontramos aquí en el piso de las cavidades orbitales? Primero, suturas, ¿no? Suturas. Pero, ¿qué más vamos a ver? Vamos a ver este surco que ya lo hemos detallado, que se llama infraorbitario. Adentro conducto y aquí afuera se abre en el agujero infraorbitario. Eso ya hemos detallado en el maxilar, ¿no ve? Ya hemos detallado en el maxilar. Ya no vamos a volver a detallar. Entonces vamos a encontrar aquí en la pared inferior, nosotros vamos a encontrar al surco infraorbitario, ¿no? El surco infraorbitario por donde pasan vasos y nervios infraorbitarios. Listo, tenemos al piso. Ahora vamos a ver pared lateral y medial, que también vamos a recordar qué huesos. Ahí está. Pared medial. Entonces vamos a hablar de esto. Yo ya estoy viendo quién está formando la pared medial. Esta pared medial está constituida, dice, miren, desde aquí, por la apófisis frontal del maxilar. Ahí está. La apófisis frontal del maxilar. Detrás, el hueso lagrimal con su cara lateral. Ahí está, el hueso lagrimal, la apófisis frontal del maxilar. Esto que se llama lámina orbitaria del etmoides,
lámina orbitaria del etmoides. Y está formando, dice, la cara lateral del cuerpo del esfenoides, donde está el surco carotidio, donde está el surco del seno cavernoso. Entonces, todo esto es la pared medial de las cavidades orbitales. ¿Quiénes son? La apófisis frontal del maxilar, el hueso lagrimal, la lámina orbitaria del etmoides y la cara lateral del cuerpo del esfenoides. ¿Qué vamos a encontrar? Suturas, ¿no? Suturas que están uniendo a la lámina orbitaria con el lagrimal, al lagrimal con el maxilar, al etmoides con el esfenoides, ¿no? Eso vamos a encontrar, suturas. Listo, entonces no se van a olvidar de la pared medial, la postfrontal, lagrimal, lámina orbitaria del etmoides, cara lateral del cuerpo del esfenoides. Pared lateral. Esta es la pared lateral. Esta es la pared lateral. Ahora, igual, vamos a ver quién está formando. Es la pared más gruesa, más resistente. Está formado por la apófisis frontal del hueso cigomático, miren. Hemos dicho que aquí también, ¿no? La apófisis frontal del hueso cigomático al piso. Igual la pared lateral, miren. La apófisis frontal del hueso cigomático. Y aquí estoy viendo el ala mayor del esfenoides. Entonces, la pared lateral está formada por la apófisis frontal del hueso cigomático, aquí está el hueso cigomático, todo esto, y el ala mayor del esfenoide. Sabemos que el ala mayor con su porción orbitaria, ¿no? En su cara exocraneal. Ya hemos hablado de eso también. Listo, hemos hablado de las paredes. Techo, piso, pared medial, pared lateral. Ángulos. Esta cavidad orbitaria tiene 4 ángulos, miren. Tiene un ángulo superior, o en realidad son así, ¿no? Superomedial, hacia adentro, superolateral, inferomedial, inferolateral, así, 4 ángulos. Ahí está, superomedial, superolateral, inferolateral, inferomedial. A ver, superomedial, dice, superomedial. En este ángulo superomedial nosotros vamos a encontrar, pero está más hacia aquí, miren, todo esto es el ángulo superomedial. Si yo muevo esto, aquí dice, vamos a encontrar el conducto óptico, que es este. Ahí está. Con rojo voy a hacer. Entonces, en este ángulo que se llama superomedial, vamos a encontrar el orificio del conducto óptico, en el superomedial. En el inferomedial, aquí en el inferomedial, vamos a encontrar el orificio, ahora es así, el orificio superior del conducto nasolagrimal. Miren, aquí está el orificio superior del conducto nasolagrimal. Y hemos visto que el orificio inferior está en el meato nasal inferior, ¿no? No quiero que se olviden eso. Entonces, ojo, en el ángulo inferomedial de las cavidades orbitarias encontramos el orificio superior del conducto nasolagrimal y el orificio inferior lo encontramos aquí en el meato inferior. No se van a olvidar, siempre preguntamos eso. Entonces, el orificio inferior de este conducto nasolagrimal está en el meato inferior. El orificio superior está en el ángulo inferomedial de las cavidades orbitales. Por aquí llegan, ¿no?, las lágrimas hasta las fosas nasales. El ángulo superolateral. Este ángulo superolateral me está mostrando aquí la fosita lagrimal, donde está la glándula lagrimal. ¿Ya? El ángulo inferolateral. En este ángulo inferolateral está esto, que se llama fisura orbitaria inferior. ¿Se acuerdan? Hemos hablado de la fisura orbitaria superior, que está en el esfenoides. ¿Lo ven? En el esfenoides. Ahora, esta es la fisura orbitaria inferior, que está en el ángulo inferolateral de las cavidades orbitarias. Entonces, resumimos. Las cavidades orbitarias tienen 4 ángulos. Ya hemos visto paredes. Sus paredes tienen 4 ángulos. 2 superiores, 2 inferiores. Superomedial, superolateral. Inferomedial, inferolateral. En el superomedial hemos encontrado el orificio del conducto óptico. En el superolateral, la fosita lagrimal.
En el ínfero medial, el orificio superior del conducto nasolagrimal. En el ínfero lateral, la fisura orbitaria inferior. Listo, hemos hablado de los ángulos o aristas. Ahora vamos a hablar de la base. Hemos dicho que como tiene la forma de una pirámide cuadrangular, tiene base y tiene vértice. Vamos a hablar de su base. Esta es su base, todo el contorno es su base. Esta base, dice, tiene forma de un cuadrilátero, miren, tiene forma de un cuadrilátero, ¿ya? Aproximadamente tiene 40 milímetros de ancho, ¿no? 35 milímetros de alto. Su contorno, dice, su contorno está bordeado por el reborde orbitario, ahí está, el reborde orbitario del hueso frontal, el borde supraorbitario del hueso frontal. Lateral e inferiormente está formado por el hueso cigomático, miren, por el hueso cigomático, ¿no? El borde superior que encontramos ahora en estos elementos. Aquí, superiormente, el agujero supraorbitario por donde pasan vasos y nervios supraorbitarios. La escotadura frontal por donde pasan vasos y nervios frontales, ¿no? Vasos y nervios frontales. Eso encontramos entonces, ¿mira? Entonces, la base está formado por el borde supraorbitario del frontal, ¿no? Está formado por este borde que está marcado por la apófisis frontal del hueso cigomático y por el borde que está marcando la apófisis frontal del maxilar. ¿Qué encontramos aquí? Superiormente vamos a encontrar este detalle que es el agujero supraorbitario y la escotadura frontal. El vértice, adentro. Esto es el vértice. Eso. Ahí está, el vértice. El vértice, dice, está formado por un tubérculo que se llama infraóptico subóptico, donde se inserta el anillo tendinoso común de los músculos extrínsecos del ojo. Aquí está ese tubérculo. Aquí en el vértice, que es el fondo de la cavidad orbitaria, está ese tubérculo que se llama tubérculo subóptico, ¿ya? Ahora aquí dice infraóptico. También, ¿no? El término infra y el término sub quiere decir abajo. Entonces, nosotros vamos a encontrar ahí el tubérculo subóptico donde se inserta, ahí vamos a encontrar el surco del anillo tendinoso común, donde se inserta el anillo tendinoso común de los músculos extrínsecos del ojo. Listo, ¿qué es la periórbita? Este techo, el piso, la pared lateral y la pared medial, la base y el vértice de la cavidad orbitaria, va a estar tapizada de una membrana fibrosa, así, una membrana fibrosa que le han llamado periórbita. Se une al esqueleto, dice, ahí está, se une aquí a todo, va a tapar las fisuras, estas suturas va a tapar las suturas, ¿ya? Y a través de estas suturas y del vértice, que es este orificio, ¿ya? Se va a ir a unir a la dura madre, porque aquí adentro ya hay dura madre cubriendo, ¿no es cierto?, a la masa encefálica. Entonces, voy a borrar. La periórbita es una membrana fibrosa que está tapando aquí las fisuras o las suturas que están uniendo a los huesos, que están uniéndose para formar esta cavidad orbitaria, piso, techo, paredes. Y a través de su vértice, aquí en el conducto óptico también, se va a unir, dice, se va a anastomosar con la dura madre, aquí en la cavidad craneal, ¿no? Porque la cavidad craneal, miren, se comunica a través de estos orificios con la cavidad orbital. Eso es la periórbita. Entonces. Ahora sí, globo ocular. Vamos a hablar del ojo. Y hasta aquí voy a hablar, no solo voy a decir cómo está constituido, cuántos elementos tiene y cuántas capas. Este globo ocular tiene la forma, dice, es irregularmente esférico, ¿no? Irregularmente esférico. Miren, no es así redondo, no.
Es casi redondo, ¿no? Irregularmente esférico. Presenta una porción anterior, esta es su porción anterior, que se llama polo anterior. Y tiene una porción posterior, que se llama polo posterior. Entonces este es el polo posterior y este es el polo anterior. El polo anterior está formado por esto, por esta capa, que se llama córnea. El polo posterior está formado por este nervio que ya lo hemos detallado, que se llama nervio óptico, el segundo par craneal. Entonces, miren, el globo ocular tiene la forma de un segmento de esfera irregularmente, ¿no? Presenta un polo anterior formado por la córnea, presenta un polo posterior formado por el nervio óptico. ¿Cuánto mide? Tiene un diámetro transverso y tiene un diámetro vertical, que es de 23 milímetros, ¿ya? Y el anteroposterior, que es de 25 milímetros, aproximadamente, ¿no? Y pesa 7 a 8 gramos. Miren, tiene un peso de 7 a 8 gramos. ¿Por qué tiene esa consistencia firme? Porque si ustedes agarran su dedo y empujan a través de los párpados al globo ocular, tiene una consistencia firme, ¿no? No fácilmente el globo ocular puede reventar porque tiene una consistencia firme. ¿Quién le da esa consistencia firme, esa consistencia dura? Los líquidos, la presión que ejercen los líquidos aquí adentro. Es la misma consistencia que tiene un globo inflado con agua, ¿no ve? Ustedes cuando eran niños o qué sé yo, ahora de jóvenes, en carnavales jugaban con agua e inflaban los globos con agua para mojar a las personas. Esa misma consistencia tiene el globo ocular y ustedes si se han dado cuenta cuando presionaban con su dedo al globo, no fácilmente reventaba el globo, ¿no? Porque esa consistencia de la presión del líquido que le daba a ese globo era pues firme y le daba esa capacidad de no reventar fácilmente, ¿no? Entonces tiene esa misma consistencia, tiene una consistencia firme gracias a los líquidos que tiene el globo ocular. ¿Cuáles son esos líquidos? El humor acuoso, el cuerpo vítreo. Esos dos líquidos le dan esta presión al globo ocular. Entonces tiene dos polos y tiene consistencia firme. ¿Qué más tiene el globo ocular? Tiene un ecuador, que es todo el perímetro, un ecuador. Y si yo le hago esta división, tiene dos meridianos, este meridiano y este meridiano. Entonces vamos a estudiar en el globo ocular el polo anterior, el polo posterior, el ecuador y los meridianos. Eso vamos a estudiar en el ojo. Además que este ojo tiene tres capas, ya hemos dicho, fibrosa, vascular y nerviosa. Ahí está. Entonces seguimos, miren, está el ojo, aquí está el polo posterior, el nervio óptico, ahora es otra vista. El nervio óptico en su polo posterior, la córnea en su polo anterior, ¿no? Tiene dos polos, ahí está, un polo anterior, un polo posterior, un ecuador, todo esto es el ecuador, y tiene dos meridianos, un meridiano superior, un meridiano inferior, ¿no? Listo, eso tiene. Entonces, ya hemos descrito cuántas porciones tiene dentro de su configuración externa. Polo anterior, polo posterior, ecuador, que es la circunferencia del ojo, y dos meridianos. Meridiano superior, la mitad superior del globo ocular, meridiano inferior, la mitad inferior del globo ocular. Ahora, el globo ocular presenta tres membranas. La más externa, que se llama túnica, está escrito aquí, voy a mover. Se llama túnica externa o fibrosa, ¿ya? La túnica externa o fibrosa. Esta túnica externa está formado por esto, que es la esclerótica, ahí está, la esclerótica, y esto que ven de rosadito, que es la coroides. Vamos a hablar primero de la, para no irnos confundiendo, vamos a hablar primero de la esclerótica y luego vamos a hablar de la córnea. Esas dos son las más externas. Miren,
la esclerótica por fuera y se continúa con esto que hemos dicho que es córnea. Entonces vamos a hablar primero así, por capas voy a ir, ¿ya? Porque aquí está la coroides, está el cuerpo ciliar, el iris, luego está la retina, el cuerpo vítreo, el humor acuoso, el cristalino. Pero voy a empezar por capas. Esta es la capa más externa que se llama fibrosa. Y en esta capa fibrosa hay dos capas. En esta capa fibrosa o túnica externa o fibrosa están dos capas. ¿Cuál? La esclerótica y se continúa anteriormente con la córnea. Entonces voy a describir esclerótica y córnea, esas dos. Vamos a empezar por la esclerótica. Por la esclerótica. Es la más externa, ¿ya? Es resistente y es inextensible. ¿Qué quiere decir? No se la puede estirar, no se la puede jalar, porque si ustedes la estiran, la jalan, se rompe. No se puede, no es flexible, así como el chicle, ¿no es cierto? El chicle sí podemos jalar, podemos estirar. Ahora, esta esclerótica adopta, dice, la misma forma del globo ocular. O sea, si el globo ocular es casi esférico, entonces la esclerótica va a tener también, esa forma así semiesférica, ¿no? Semiesférica. ¿Cuánto es su espesor? 1 milímetro. Esto también es importante para los que quieran especializarse en oftalmología, ¿no es cierto? Porque cuando ustedes quieran hacer una especialidad, les van a preguntar anatomía al detalle, ¿no? Porque cuando hagan alguna cirugía tienen que conocer perfectamente al ojo, las capas, las arterias. Entonces, para los que quieran ser oftalmólogos, tienen que aprender de esta manera. Los que no, pero igual para que tengan idea, porque cuando estén rotando oftalmología van a volver a llevar esto. ¿Ya? Van a volver a llevar esto. Ahora, ¿qué más tenemos? Mide 1 milímetro, mire, y en su parte media dice, o sea, aquí disminuye 0,5, disminuye de 0,5, ¿ya? ¿Qué más? Es lisa, ¿ya? Es lisa. Y en las personas adultas, en los jóvenes y en los adultos, esta esclerótica es blanca, blanca. Y en los niños es azulada. No sé si han visto en los recién nacidos, en los niños, la esclerótica es lo blanquito que ven en su ojo, lo blanco que ustedes ahora ven en su globo ocular cuando se miran al espejo y cuando no duermen y se torna bien roja o cuando se duchan y se vuelve bien roja. Esa es la esclerótica, de eso estoy hablando, de esa capa blanca que tenemos ahí en el ojo. ¿Qué pasa qué colores en los recién nacidos y en los niños? Es de color blanco azulado. En cambio, en los jóvenes y en los adultos es blanca, blanca. Pero en los ancianos se torna amarillenta. Y también en las personas que tienen alguna patología, por ejemplo, ictericia, ¿no? ¿Qué quiere decir? La ictericia es la coloración amarillenta de las mucosas y de las escleras. Eso se produce cuando ustedes están con hepatitis, ¿no? Entonces, en las personas adultas, porque la esclerótica se va envejeciendo, en los ancianos se torna así de color amarillenta y en algunas patologías como son la hepatitis. ¿Qué más? Esta esclerótica presenta un orificio aquí atrás, este orificio. Ese orificio que ha formado el nervio o que ha perforado el nervio óptico cuando ha salido de la retina, porque sabemos que el nervio óptico nace de las células ganglionares de la retina y perfora la esclerótica para salir como nervio óptico. Entonces yo voy a encontrar este orificio aquí en la esclerótica que ha formado el nervio óptico y también estas arterias que se llaman arterias ciliares posteriores. Entonces, esta arteria también ha perforado, miren, esto es la esclerótica, ha perforado a la esclerótica para salir del ojo, ¿no? Entonces, tenemos en la esclerótica, posteriormente, en el polo posterior, dos orificios. ¿Cuáles? Uno formado por el nervio óptico y el otro por el orificio de las arterias ciliares posteriores.
Listo. Ahora sí. Seguimos. Ahí está. Ahora vamos a ver que estos orificios, un ratito. Ahí está. También los vamos a encontrar en la parte anterior de la esclerótica. Entonces, miren, todo lo que ven aquí es esclerótica, blanquito, blanquito. Vamos a ver que estos orificios son, ahí está, el orificio posterior formado por la saliencia del nervio óptico, y vamos a encontrar estos orificios formados por las arterias ciliares posteriores, ¿no? Arterias ciliares posteriores. ¿Qué más? En el ecuador, eso era en la zona posterior. En la esclerótica, entonces, dos orificios, el orificio del nervio óptico y de las arterias ciliares posteriores. En el ecuador, dice aquí, ya sabemos que el ecuador es todo el contorno. Vamos a encontrar 4 orificios aquí en el ecuador. Aquí en la esclerótica, que está formando parte del ecuador, vamos a encontrar 4 orificios, 2 superiores y 2 inferiores. Ahí está. ¿Quiénes han formado estos orificios? Las venas vorticosas. Vamos a encontrar 4 venas que tienen así ese trayecto y esta forma, así son esas venas. Y les llaman venas vorticosas, está escrito aquí. Estas venas vorticosas van a dejar 4 orificios en el ecuador, aquí en la esclerótica. 2 superiores, ¿ya? 2 orificios ahí y 2 aquí, ¿ya? 4. 2 superiores, 2 inferiores. Entonces ya he hablado de los orificios posteriores 2, nervio óptico, arterias ciliares. En el ecuador 4, 2 superiores, 2 inferiores. Y me falta hablar aquí de los orificios anteriores en la esclerótica, porque hay orificios posteriores, hay orificios en el ecuador por las 4 venas vorticosas, y también hay orificios en la parte anterior de la esclerótica que han marcado, han marcado las venas ciliares anteriores, o si quieren, arterias y venas ciliares anteriores, ¿ya? Las anteriores. ¿Qué más? La superficie externa de la esclerótica, hemos hablado ya de qué colores. Esta es la superficie externa de la esclerótica y ya sabemos que es blanca en los adultos y en los jóvenes, en los niños blanco azulado y en los ancianos amarillento o en algunas patologías también sumamente amarillo. Ahora, ese es el color de la superficie externa de la esclerótica, pero ¿qué pasa con la superficie interna, esta de aquí adentro? No es blanca como esta de aquí afuera, no es blanca. Es de color oscura, negra, para los brasileros, preta, como dicen, ¿no? Es color preto, dicen, negro, negro. Entonces, la superficie interna de la esclerótica es de color oscura, negra, ¿ya? Negra, preta. Pero la superficie externa es blanca en los adultos y adolescentes jóvenes, en los niños es blanca azulada y en los ancianos amarillenta. En cambio, la superficie interna es de color oscura, negra, preta. Mide 1 milímetro, pero en la parte media se va adelgazando hasta 0,5. Y tiene orificios posteriores, orificios anteriores y orificios en el ecuador de las 4 venas vorticosas. Ahora, esta superficie interna, lo he borrado todo porque aquí quiero marcar la superficie interna. Aquí. Yo sé que están viendo que esta superficie interna se está uniendo a esta lámina rosadita. Esta lámina rosadita se llama lámina, no es la rosadita, un ratito. Yo voy a marcar de otro color, de este. Esta superficie interna de la esclerótica va a presentar una lámina así, bien bonita. Una membrana de este color que se llama lámina fusca. Está escrito aquí. Lámina fusca. Esta lámina fusca se va a interponer entre la esclerótica y esta membrana rosada que está aquí. Esta membrana rosada que está aquí, que se llama coroides. Coroides. Entonces, esta membrana rosada que ustedes están viendo aquí es la coroides, ¿ya? Es la coroides.
Y yo veo aquí a la esclerótica y la coroides casi unidas, pero no están unidas. ¿Por qué? Porque está interpuesto aquí esta membrana que se llama lámina fusca. Lámina fusca. Entonces, la superficie interna de la esclerótica y la coroides están separadas por la lámina fusca. Entonces, cuando hay alguna cirugía y el oftalmólogo quiere separar la esclerótica de la coroides, va a poder separar. ¿Por qué? Porque la lámina fusca hace fácil la separación de la esclerótica y la coroides, ¿ya? De la esclerótica y la coroides. Listo, entonces, ¿quién separa a la esclerótica de la coroides? La lámina fusca, ¿no? La lámina fusca la voy a volver a pintar de rosado ahora. Entonces, entre estas dos está así, la lámina fusca, separando la superficie interna de la esclerótica de la coroides. Eso quiero que me entiendan. ¿Qué más dice? La córnea. Bueno, la córnea es largo de explicar también porque tiene una cara anterior, tiene una cara posterior. La cara anterior va a formar el limbo esclerocorneal. La cara posterior va a formar parte de la cámara anterior. Eso es un poquito largo de explicar. Entonces, aquí vamos a quedar, ¿ya? Están 30 en 31 en el curso y solo están 30 en el chat. Pongan sus nombres, por favor, regístrense en el chat. Alguien se ha olvidado. Aquí vamos a quedar, ¿ya? Aquí vamos a quedar y vamos a avanzar el día lunes. El día de mañana les voy a recomendar un poquito. El día de mañana es su examen práctico a las 19 horas. A las 19 horas es su examen práctico. Entonces, entren temprano a la plataforma y verifiquen su conexión de internet, por favor, ¿ya? Nos vemos entonces mañana en el examen práctico a las 7 de la noche o 19 horas, ¿ya? Hasta aquí quedamos entonces y el lunes continuamos con la clase teórica. Se los voy a subir esta grabación hoy, ¿ya? Que tengan buenos días y buen fin de semana. Que les vaya bien mañana. ¿Ya? Buenos días, doctora. Buenos días, ¿ya? Que les vaya bien mañana en su examen práctico. Hasta luego. Hasta Buenos luego. días, doctora. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego, hasta luego.